Neolítico, hubo pastores y agricultores en las llanuras de Girona, próximas al mar. Sus descendientes fueron los primeros españoles que vieron volar sobre las olas una vela triangular, la vela latina de los comerciantes fenicios. Si los mares han sido siempre caminos de la civilización y rutas de todas las culturas, este, del Mediterráneo, ha sido posiblemente el más navegado por comerciantes, poetas y guerreros. Costeaban este litoral escabroso y abrupto, calas rocosas abrigadas en montes de pinos, escolados por la tramuntana, el frío viento del norte, aguas peligrosas por sus escollos y arrecifes. En sus puertos anclaban los bows, esos barcos pesqueros que faenan matrimoniados, en parejas. La leyenda de esta costa, la montaña que penetra las aguas, es por sencilla hermosa. Cuentan que un pastor descendió un día hasta la orilla del mar y que para verlo, curiosa, surgió de él una bellísima sirena. Quedaron prendados el uno del otro. De ese amor nació la costa gerundense. Durante años, la parte norte de la costa de Cataluña vivió sumida en el silencio. Pero en el primer tercio del pasado siglo, la descubrieron los ingleses, que buscaban lugares tranquilos en el Mediterráneo. Comenzaron a surgir entonces elegantes villas que coronaban las altas rocas y se volcaban sobre el mar. El imparable progreso ha traído también la lucha de la argamasa y el mortero contra la naturaleza. Portbou, puerto de Bous, marca la frontera con Francia. Es el primer puerto español. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Así pensaba Antonio Machado, que no imaginaba que un día triste de 1939, a causa de una guerra entre hermanos, tendría que abandonar su país por este pueblo fronterizo. Portbou fue para siempre, pues moriría poco después en el pueblo francés de Collioure. Lleno de vida, como todos los lugares medianeros, Portbou es una tela de araña, un entretejido de raíles que confluyen en su estación ferroviaria, obra del ingeniero francés Eiffel. En Portbou se suicidó y en su cementerio está enterrado el escritor y filósofo judío Walter Benjamin, aquel que tan lúcidamente escribió: las únicas fronteras que deben existir son las de la mente. En 1940 pasó a España por esta frontera, pero al saber que las autoridades españolas iban a entregarlo a la Gestapo alemana, eligió transponer la frontera definitiva, esa en la que no hay aduaneros preguntando si tiene uno algo que declarar. Es este el Alto Ampurdán, dice Rosa Regás. Las mujeres y los hombres que habitan esta franja del Ampurdá son peculiares. Animosos y fantasiosos como la gente de mar, son al mismo tiempo reservados y conservadores, como los de tierra adentro. Afables, socarrones y curiosos, les gustan los contrastes. Van seguros por la vida y no temen la muerte porque saben que,
Tanto si hay otro mundo como si no, en este por lo menos les ha tocado vivir en uno de los lugares más bellos y prósperos de la Tierra. Y bien mirado, no les falta razón. El Port de la Selva es un pequeño puerto de pescadores, poco más que un puñado de casas blancas apiñadas en una mínima bahía. Todo indica que, hastiados y temerosos de la piratería, los pescadores se internaron en el interior de la costa, buscando el refugio de un lugar situado en el centro de un tupido bosque, que, conocido como la selva, llegaba con toda su grandeza arbórea hasta la orilla del mar. El Cabo de Creus, el punto más oriental de la península ibérica. Su faro fue mandado reconstruir por Isabel II en el año 1853, sobre los cimientos de una antigua torre de vigía que mantenía una pequeña dotación destinada a proteger a los pescadores y evitar que los corsarios llegasen hasta Cadaqués. Cuando Rosa Regás hablaba del carácter extremo y contradictorio, algo surrealista de las gentes de Lampurdá, estaba definiendo al hombre que mandó construir aquí su casa-taller. Salvador Dalí, que amaba esta tierra, llegó a decir que Portligat era el lugar más bonito del mundo. Aquí trabajó hasta 1982, cuando falleció su esposa y musa Gala. Al otro lado del Cabo de Creus, la Bahía de Rosas, donde resalta blanco, con los puntos de color de sus ventanas, Cadaqués. Dalí dio a conocer el pueblo donde pasaba los veranos con su familia y donde trajo a sus amigos, Pablo Picasso, Luis Buñuel, Marcel Duchamp, Paul Éluard, García Lorca. Cadaqués fue siempre un hermoso pueblo. Hoy es un símbolo en el mundo. Decía el gran Josep Pla que la cocina de un país es su paisaje puesto en la cazuela. Hoy, uno de nuestros grandes cocineros, Ferran Adrià, chef con grado de general de 3 estrellas Michelin, forjado por los vientos de Tramuntana, sueña en su refugio de Cala Montjuïc monumentos gastronómicos que hace realidad con su arte, para felicidad de agradecidos paladares. Rosas,
en el punto más abrigado de la bahía, es un pueblo cargado de historia. Las excavaciones han descubierto la Roda griega. Sobre ella se construyó la Rosas romana y más tarde las Rosas de la cristiandad. Fuerte contraste entre lo clásico y la vanguardia, entre el ayer y el hoy, son las urbanizaciones de Ampuria Brava, uno de los conjuntos náutico-deportivos más importantes de España. Las marismas, aiguamolls de l'Empordà, ocupaban antiguamente toda la llanura de la Bahía de Rosas. Lamentablemente, la expansión ganadera y agrícola y el mismo turismo fueron reduciéndolas. Por fortuna, en 1983, fueron declaradas paraje natural de interés nacional y se han convertido en una reserva biológica visitada cada año por miles de aves migratorias. Muy cerca se encuentran el núcleo medieval de San Martín de Ampurias. Las piedras medievales del castillo guardan los secretos de sus condes. Y en la orilla sur del Golfo de Rosas se levantan las ruinas de Ampurias, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la península en lo que se refiere a la colonización griega y romana. Al pasar ante estas piedras, no puede uno menos que sentirse emocionado al pensar lo que han visto. No es ni mucho menos el paisaje que recibió a aquellos primeros marineros griegos que llegaban de Masalia, la actual Marsella. El Golfo de Rosas era entonces una sucesión de islas y lagunas. La Emporión romana creció con murallas ciclópeas, templos hermosos, plazas amplias, cisternas, construcciones que todavía hoy se recorren con asombro. Por aquí todo queda al cobijo de un macizo, el Montgrí, al que se conoce en esta zona como el Bisbe, el Obispo, una sierra pequeña pero agreste que acaba hundiéndose en el mar. De camino, separa el alto del Bajo Ampurdán y además protege a este último de los golpes de la Tramuntana. En este mar se pesca mucho, casi de todo, pero especialmente las anchoas, que luego, con las mismas técnicas de los cartagineses, se siguen salando y preparando en el pueblo marinero de La Escala,
para constituir una obra de arte gastronómica. Bello en su soledad, sencillo y noble, cubierto de blanco el color de la paz, bajo el sol esplendoroso y el gran cielo azul. Con estas palabras, describía el hermoso cementerio marinero Víctor Català, que nació y murió en l'Escala, y cuyos relatos son exponente de la literatura modernista catalana. Tan gran dama, pues dama fue, Caterina Alberti Paradís, firmó toda su obra con un seudónimo masculino. En la Gran Meda se pueden distinguir los restos del faro, el último de los mandados construir por Isabel II, impulsora del Plan de Luces de la Costa. 2 meses después de esta decisión, estalló la Revolución Liberal, que la obligaría a salir del país. Fueron los fareros, hasta mediado el pasado siglo XX, los únicos habitantes de las Medas. Las distintas profundidades de su fondo y su diversa composición explican la variedad de ambientes y especies y su gran productividad. Tanta riqueza ha sido explotada durante muchos años por los pescadores y especialmente por los coraleros, que desde el siglo XVIII intensificaron su actividad en toda la costa hasta llegar, desgraciadamente, a poner en peligro el coral de las Medas. En la Edad Media, se convirtieron en refugio de piratas que amenazaban no solo las masías y pueblos costeros, sino también el comercio marítimo, especialmente el barcelonés. Hoy, la desaparición casi permanente del hombre de las Medas ha permitido que estos pequeños territorios hayan vuelto a ser conquistados por las aves. Por aquí va llegando el Ter al Mediterráneo. El río allana el terreno, creando una curiosa mezcla de agua dulce y salada. Y forma la playa más larga de la zona, la fonollera de la Gola del Ter. Dicen los aficionados a la buena mesa que esta parte de la Costa Brava debería llamarse Costa del Arroz, pues son famosos sus arroces con pescado de roca que suelen festejarse en ferias durante los meses de marzo y abril. Las murallas de Pals recuerdan al poderoso barón de Cruïlles, que obligaba a sus vasallos a pagar hasta un 15% de la pesca y de las cosechas. No están lejanas al Cap de Bagur. Hoy, su fortaleza es un parador nacional que domina el agua azul y transparente de la playa de Aiguablava, donde las raíces de los pinos son abrazadas por las olas del mar. Calella de Palafrugell
Situado entre acantilados abruptos, cubiertos de pinos, es un pueblo que ha sabido conservar en sus estrechas callejuelas de casas pintadas de blanco y en su puerto todo el encanto de una villa marinera. Aquí nació Josep Pla, el escritor que mejor supo retratar a sus paisanos y que tanto amó a esta su tierra de l'Empordà. He nascut en un poblet petit. Els horitzons de la meva vida han estat curtíssims. Aquestes circumstàncies m'han fet especialment sensible a la fulguració de la lletra impresa. Muy cerca de la costa, un pequeño archipiélago formado por unos islotes de color rosado. Son las Islas Formigas. En este punto se dio en 1285 la batalla naval en la que el almirante Roger de Júria venció a la flota francesa de Felipe el Atrevido, y es en honor del almirante que lleva el equipo de fútbol, el Español, los colores blanquiazules que portaban sus soldados. Enfrente, el Cabo Roig, llamado así por el color rojo de sus piedras, y unos maravillosos jardines, obra de quien los palafruyenses llamaron durante mucho tiempo los rusos, el matrimonio Vodbosky. Seguramente, de la diversidad de esta costa, nació la leyenda según la cual, cuando Dios hizo al mundo, le sobraron una serie de elementos distintos y, no sabiendo qué hacer con ellos, formó con sus manos una bola que arrojó junto al mar, el Cabo Gros. Palamos, íbero en sus orígenes, conserva, pese a su pujanza turística, el aire de pueblo pesquero que siempre ha sido. Aquí, el producto estrella del mar es la gamba. La villa y su puerto fueron asaltados y arrasados en 1543 por el almirante turco Barbarroja. Tanto pavor causó el lance que hizo falta una bula papal para animar a los habitantes a habitar de nuevo el pueblo. Para colmo de males, en 1652, la peste asoló cuanto quedaba. De entonces data la costumbre, nacida de un voto popular, de peregrinar todos los años a la ermita de Bell-lloc, situada en medio del bosque, coronando la sierra. La Torre Valentina, cilíndrica, compacta y coronada de almenas, es el símbolo de Calonja. Cumplía, como en todos estos pueblos del litoral, su misión de vigía y alerta ante los peligros que llegaban del mar. Platja d'Aro ha devenido en una agitada población caracterizada por su gran actividad turística. Y las playas se alargan hasta Sagaró, que nació en 1924 con la residencia de Josep Benessa, un empresario catalán. Coronando la urbanización, el Hostal de la Gavina, que fue durante años alojamiento obligado de las grandes estrellas del cine norteamericano, como Chaplin, Humphrey Bogart, Ava Gardner, Sinatra. Fue en Sant Feliu de Guíxols donde se le dio nombre a la costa. Desde esta ermita, que corona la población, se tiene una visión de toda la Costa Brava. El periodista Ferran Agulló dejó constancia escrita de esta visión
en su columna diaria de La Veu de Catalunya, el 12 de septiembre de 1908, dándole el nombre de la Nostra Costa Brava a esta parte del litoral catalán, que hasta ese momento se había llamado siempre Costa de Levante de Barcelona, naturalmente. Oh, la nostra Costa Brava, sense parella al món. És brava i rienta, fantàstica i dolça, treballada pels temporals a cops donades com un alt relleu i brodada pels besos de la bonança com una exquisidesa de monja pacient per qui les hores, els dies i els anys no tenen valor de temps. La caleta de Gibarola es el prólogo de Tossa de Mar. Postal de la Edad Media en el siglo XXI, diríamos, al ver sus sorprendentes murallas y sus poderosas torres de defensa. Hasta el siglo XIX, alguna de ellas hizo las funciones de faro. La gran playa se extiende a los pies de las murallas. Su personalidad histórica ha sido fuente de inspiración para artistas de la talla de Marc Chagall. En uno de los rincones de la Vila Bella, esta estatua de Ava Gardner recuerda a la protagonista de Pandora y el holandés errante. Frank Sinatra caminó por estos callejones y eso fue más que suficiente para que cientos de turistas anglosajones desembarcaran en Tossa. Lloret se asoma al mar en un tramo mágico de 7 kilómetros de costa. Al final de la playa de sa Caleta siempre es posible darse un chapuzón bajo la silueta del castillo, que fue el capricho de un industrial allá por los años 40. Lloret es una ciudad con gran oferta turística, en la que las palmeras enmarcan edificios de todos los estilos, incluso modernistas. La Dona Marinera o Venus de Lloret saluda al mar. En la montaña que separa las playas de Lloret de la de Fenals, destaca una torre de vigía que llaman el Castillo de Sant Joan, data del siglo XI. Hoy vigila uno de los centros turísticos más visitados del litoral catalán, Blanes. Blanes es para muchos la puerta de la Costa Brava, porque a partir de aquí, en este viaje que hacemos hacia el sur, la costa se amansa, las playas son más generosas. Aquí nació Joaquín Ruyra, que retrató la vida marinera en sus novelas Jacobé, Narraciones de Mar y Montaña. Notables son sus jardines botánicos, el de Mari Murtra, que comenzó a crear hacia 1920 Carlos Faust, un alemán que había hecho fortuna en España. Hacia Barcelona se extiende la costa del Maresme. Diferentes culturas han dejado en este pasillo su huella, las que vinieron del sur o del norte y las que llegaron por mar, comerciantes o piratas. Mudo testimonio de tanto trajín son los restos, altivos aún, de las torres de vigía que jalonan la costa. El Maresme ha vivido todos los acontecimientos de la tierra catalana, y si fue el camino por donde llegaron enemigos, también fue la puerta de las corrientes de la libertad y el progreso. Si Pineda de Mar, de origen romano, ha perdido los pinares que le dieron nombre, la fama turística de Calella le viene, sin duda, de su playa, más de 3 kilómetros de arena gruesa.
Su faro, que vigila la seguridad de los barcos que se dirigen a Palamós y Mataró, fue en 1916 el primer faro electrificado de España. La modernista Canet, industrial y agraria, ha ido creciendo alrededor de la Riera con una vitalidad digna de encomio, al tiempo que complementa su quehacer con el turismo. En el puerto de Arenys de Mar se concentra casi toda la flota pesquera del Maresme. Arenys fue el lugar predilecto del gran poeta Salvador Espriu, muerto en 1985. Sus restos reposan en este cementerio. Quina petita pàtria encercla el cementiri. Aquesta mar, cinera, turons de pins i vinya, pols de rials. No estimo res més, excepte l'ombra viatgera d'un núvol. El lent record dels dies que són passats per sempre. Mataró es la capital del Maresme. En 1848 estrenó la primera línea de ferrocarril de España. Mucho después, también estrenaría la primera autopista, reduciendo en ambos casos su distancia con la ciudad condal. Fue y es sede de industria textil, y su puerto deportivo es el mayor del Maresme. Pero la textil no era la única industria. Las viñas del Maresme eran ya famosas en tiempos de Plinio el Viejo, Juvenal y de Marcial, que cantaron a los vinos de Alella. En Roma se han encontrado las ánforas layetanas en las que se transportaba el caldo excelente de estas tierras. Unos 150 años antes de Cristo, los romanos fundaron Baétulo. 50 años después, lo que hoy es Badalona era ya una ciudad importante, con 15.000 habitantes y una gran prosperidad derivada de la exportación del vino. Hoy día es la tercera ciudad catalana en número de habitantes. En el siglo XIX fue protagonista de un gran desarrollo industrial. En pocos años la fachada marítima se pobló de altas chimeneas que despedían un humo intenso, signo inequívoco de uno de los mayores inventos de la revolución fabril, la máquina de vapor. Muy cerca del centro está el monasterio de San Jeroni de la Murtra, fundado en el siglo XV. Durante el reinado de los reyes católicos, fue el escenario de una de las célebres entrevistas entre los reyes y Cristóbal Colón. Mirando al mar, cara a cara, está la reina del Mediterráneo. Desde la desembocadura del Besós hasta Montjuïc, culmina el paisaje de una franja marítima, única en el mundo, que ha abocado Barcelona al mar, sobre todo en los últimos tiempos, recreando una nueva línea de costa. Barcelona es mucha ciudad, mucha historia, mucho sentimiento para contarla por encima, que ella se merece un capítulo especial.
Así que aquí y ahora nos limitaremos a recorrer volando y corriendo la línea de su costa. El Poble Nou, el barrio más occidental de la ciudad, lleva este nombre desde hace tiempo, exactamente desde 1238. Un tranvía lo unió a Barcelona en 1884 y desde entonces fue parte entrañable de la ciudad. En lo que entonces era una vasta zona de campos y huertas, se edificó en el siglo X el monasterio benedictino de Sant Pau del Camp, que tiempo después daría nombre al barrio. Lo más nuevo de Barcelona, lo último, es un trozo de ciudad que ha resurgido de las cenizas de una de sus caras menos agraciadas. Hoy, estos edificios, avenidas, esculturas y fuentes, que se levantaron con la feliz disculpa de la celebración del Fórum de las Culturas, son más que motivo de orgullo y enlazan en su fantástica arquitectura con otras zonas contiguas donde las Olimpiadas del 92 propiciaron una sucesión de modernidad, playas y puertos. El Parque de la Ciutadela, el primero que tuvo la ciudad, está situado donde estuvo la fortaleza militar que construyó Felipe V. En los últimos tiempos, el Port Vell, el puerto viejo de Barcelona, ha experimentado una transformación radical. Los muelles tienen un nuevo aspecto y los espacios lúdicos y las zonas comerciales ilustran este regreso de la ciudad al mar. Montjuïc fue desde la Edad Media zona de vigilancia y punto de referencia para las naves que surcaban las aguas frente a Barcelona. En su falda se extienden el cementerio del suroeste, el escalonado jardín de Mosén Costa y Llobera, un lujo estoico envidia de todo el mundo, el jardín del Migdia y el anillo olímpico, que enmarcara la ceremonia de inauguración de los últimos Juegos. Castelldefels es el centro turístico del Baix Llobregat por muchas razones, pero quizás la más importante sea por sus playas de fina arena y escasa profundidad. La comarca del Garraf, al sur de la capital, tiene parte de su costa dedicada al parque natural. Es una zona angosta y abrupta donde las aguas han excavado muchas veces un curso subterráneo. Situado en un peñasco mirando al mar, Sitges goza de un emplazamiento singular. Como todas estas tierras, ha visto pasar los ejércitos de Aníbal en su camino hacia Roma. Ha sido castro romano, y son muchos los que piensan que aquí estaba la mítica Subur de Plinio y Estrabón.
Fue luego castillo árabe y fortaleza cristiana. Y alrededor del castillo y su muralla fue creciendo un pueblo de pescadores. Punto de partida del comercio hacia América, fueron tantos los emigrantes que salieron de aquí que un periódico llegó a afirmar que Cuba era una extensión del término municipal del pueblo. Pero muchos de los que se fueron regresaron triunfalmente para invertir sus ahorros en la construcción de elegantes mansiones que hoy son su patrimonio. En 1880, Santiago Rusiñol redescubrió la población y la convirtió en punto de encuentro de artistas y creadores. En Vilanova y la Geltrú recala una de las flotas pesqueras más importantes de Cataluña, lo que no es óbice para tener un excelente puerto deportivo. Calafell sigue siendo el pueblo encantador que conocieron Juan Marsé, Jaime Gil de Viedma o Gabriel García Márquez, que aquí se reunían en torno a Carlos Barral, aquel catalán de familia y de nación, editor de libros en lengua castellana, descubridor de escritores ilustres y nuevas literaturas, amigo de tantos amigos, que amó tanto a este pueblo que hasta pidió que sus cenizas fueran desde aquí aventadas al mar. Era habitual verle avanzar despacio por el acerón de la playa de Calafell, camino del pueblo, buscando la compañía de los pescadores o la soledad de su capitán Argüello. Porque entendía de nudos y de velas, y del modo de armar los aparejos. Me llevaban con ellos muchas veces. Me regalaban el quehacer de un hombre. Dicen que el único que sigue fiel a lo que entonces era un pueblito de pescadores es Juan Marsé. Allí empezaba su novela La muchacha de las bragas de oro. Tierra adentro, pero con olor a mar, el Vendrell. Aquí nació en 1876 Pau Casals. Todavía hoy resuenan con emoción sus palabras cuando en la presentación del himno de la ONU, el anciano maestro, con 95 años, dijo: Vaig a tocar una melodia del folklore català, el cant dels ocells. Els ocells, quan són al cel, van cantant pis, 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 pau, pau, pau. I és una melodia que Bach, Beethoven i tots els grans haurien admirat i estimat. I a més, neix de l'ànima del meu poble, Catalunya. Hacia Roda de Bará vuelven las playas. Roda es hoy un emporio turístico y sobre lo que fue Vía Augusta sigue dando la bienvenida al visitante su arco romano. A Torre de Embarra se la conoce popularmente como La Torre y es el centro comercial de esta costa. Su importancia viene de la época medieval, cuando el conde Ramón Berenguer I el Viejo
dona la población a unos caballeros a cambio de que construyesen una torre de piedra y cal y una fortaleza en la parte baja. La torre primitiva se llamó Clará y más tarde Torre de Embarra. Hoy Tarragona es una importante ciudad, enclave turístico y económico. Pero sigue siendo la antigua ciudad romana, patrimonio de la humanidad, y no hay obra en la ciudad que no descubra otro pedacito de historia. En el 218 a.C. de nuestra era, Publio Neo Escipión y su hermano Cornelio fundaron Tarraco y la hicieron capital de la Hispania Citerior. Aquí estuvo en el 27 a.C. el emperador Octavio para dirigir la guerra contra los cántabros. Símbolo de esa época es el anfiteatro, donde el rumor de las olas compitió con los gritos de los excitados espectadores que veían las luchas de gladiadores y fieras. Toda la civilización, la cultura propia del Mediterráneo, ha pasado por estas calles, que alguien definió como el mayor parque temático de la memoria de Europa. Dice la tradición que fue en Tarragona, donde San Pablo y Santa Teda fundaron la primera iglesia cristiana de la península. PortAventura, como su nombre indica, es una propuesta de convertir el ocio en aventura controlada, en diversión para chicos y grandes. Por aquí, el apacible Mediterráneo comienza a encresparse, acariciando más violentamente las costas arenosas, tintadas de amarillo oro por el sol, desde que sale hasta que se pone. Aquí, donde ocio, industria y cultura forman un interesante cóctel, nace la Costa Dorada. Salou pasa de tener apenas 10.000 habitantes en invierno a más de 200.000 durante el verano. El pequeño núcleo viejo se transforma en una sucesión de apartamentos y hoteles. Y el turismo disfruta de esta dorada costa y de la historia, que no en balde de este puerto salió Jaime I con sus naves a la conquista de Mallorca. Un puente une Salou con Cambrils. El faro de su puerto, que se encendió por primera vez en 1858, asegura la navegación por todo el Golfo de San Jorge. El puerto deportivo está por la dársena del Muelle de Levante
mientras la flota pesquera amarra junto al muelle oeste, donde se encuentran la cofradía y la nueva lonja, que surten la tradición gastronómica local. Hacia el sur, la tibieza del clima, la limpieza azul del cielo, las laderas exuberantes de viñas y algarrobos, cortadas aquí y allá por los animados colores de las urbanizaciones diversas, de los pueblos blancos y recoletos. Un litoral suave y agreste al mismo tiempo, como el mismo país o como sus gentes, de talante abierto y contundente, que llevan en las venas la sangre de los que llegaron y vivieron en estas tierras. Gentes que dejaron en montes y ciudades las huellas de su paso, castillos, arcos de triunfo, anfiteatros y calzadas que resisten el paso del tiempo para dar testimonio de lo que es y significa la costa catalana del Mediterráneo. Las calas escondidas y recoletas, la excelente gastronomía que, como el mismo litoral, hermana mar y tierra. Todo ello sigue vivo en el corazón de la gente de este hermoso país. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas. ¿A dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está, la tarde cayendo está.